Gracias por venir. Gracias. El presidente dijo que el enemigo es Macri. ¿Cómo le cae eso? ¿Eso no es discurso de odio? Bueno, el kirchnerismo nos metió en esta grieta, ¿no? Nos metió en esta lógica del amigo-enemigo, ¿no? El que no es amigo, el que no apoya 100% todas las medidas que proponen, pasa a ser un enemigo. Y fueron cambiando, el campo, la justicia, Macri. Siempre encuentran a alguien a quien echarle la culpa de todos los males, cuando ellos gobiernan, o gobernaron prácticamente el 80% de los últimos 20 años en la Argentina. 16 años, van para 16 años de los últimos 20. Digo, el 80%, más de 2/3 partes lejos de los últimos 20 años, estuvo en manos del kirchnerismo. ¿A quién le van a echar la culpa de esta situación tan triste a Macri, por la que atraviesa años. la Argentina? Bueno, por eso digo, o a la justicia, o al campo, sí. Siempre la culpa la tiene el otro. Los medios, ¿no? Los periodistas. Los medios. Nunca hay un ejercicio de introspección y de ver realmente en qué se están equivocando, por qué le está pasando a la Argentina esto que le está pasando, por qué la política está tan lejos de la gente. Diputado, que fue una mansadora ayer, ¿no? Una locura. Yo creo que es algo que hay que cambiar. Esto para mí son de las cosas que alejan a la política de la gente, ¿no? Estas sesiones de madrugada, la gente ya desconfía de la política. Y imaginémonos sesiones donde, digamos, pasan 20 horas y nadie las puede seguir. Los diputados que terminan votando cosas después de 20 horas de estar sentados a las 8, 9 de la mañana. Que quizás ni leyeron, que no tienen ni la más pálida idea qué es, ¿no? Muchas de esas cosas. Nosotros propusimos dividir la sesión. Si no sesionamos tanto, podemos sesionar más días. Claro, obvio. Pero bueno, no tuvimos eco y termina pasando esto. Terminamos sancionando un presupuesto entre gallos y medianoche. Y esto abona a esa desconfianza que tiene la gente sobre la política. Sí. La posición de Milei, ¿cómo le cayó? Esto de ser funcional al kirchnerismo, no votando no sentarse a votar impuesto por impuesto. A ver, yo no me quiero meter en esta idea de ver quién es el responsable de que hayan podido avanzar en varias cosas que nosotros entendíamos que no le hacían bien a la Argentina. También de ustedes. Sí, por eso digo. Santos no estuvo, sí, qué sé yo. Yo creo que lo importante es resaltar que hubo avances que pretendió hacer el kirchnerismo sobre la justicia que nosotros impedimos, que hubo avances que pretendió hacer el kirchnerismo sobre el campo. Pretendía que le demos total libertad para que ellos aumenten las retenciones cuando quisieran. Otra vez con eso. Que lo impedimos. Y bueno, después hubo cosas que claramente no tuvimos el número para impedir, y ahí sí, algunos de los digamos, de los nuestros y de otros sectores que plantean permanentemente que están en contra del tema de camioneros, por ejemplo. El tema del camionero, que lo de camioneros... El tema de los viajes. Lo de camioneros hay que analizarlo, ¿no? En profundidad. ¿Cómo es? Son 85.000 millones de pesos de un impuesto, de mal llamado impuesto a las ganancias. Yo creo que ahí pasa todo el problema. Yo he presentado... El salario, el honorario no es. Pero por eso, esto no es un impuesto a las claro. ganancias, esto es un impuesto a los más altos ingresos de la Argentina. Claro, es distinto. Es muy distinto, es más que una cuestión semántica. Claro. Estamos hablando de menos de 1 millón de asalariados sobre 46 millones de argentinos que pagan este impuesto. Insisto, si en lugar de llamarse impuesto a las ganancias se llamara impuesto a los altos ingresos de la Argentina, otra sería la dinámica de la Y la preocupación discusión. por 400 jueces, ¿no? Bueno, y de nuevo, yo creo que todos tienen que pagar ganancias. Y nosotros, digamos, cuando estuvimos en el gobierno, logramos una ley a partir de la cual los jueces y los fiscales empiezan a pagar ganancias. 2016. Retroactivo no se pudo hacer, no lo pudo hacer ni Estados Unidos, que hoy tiene un sistema judicial en el cual todos pagan ganancias, pero hace 70 años no ocurría así. Claro, Digamos, nosotros dentro de 10 años probablemente tengamos a todos los jueces y fiscales pagando ganancias, y eso es lo que corresponde. Si no, caeríamos en una discusión de constitucionalidad o anticonstitucionalidad que creo que no suma nada. Lo que sí tenemos que ver puntualmente y a estudiar es si todo el sistema judicial, todos los empleados de la justicia tienen que estar bajo este beneficio. Yo creo que no. Si los jubilados, si los jueces y fiscales jubilados tienen que tener este beneficio, claro, yo creo que no, porque ahí no estamos poniendo en riesgo, digamos, la independencia de los fallos. Hay muchas cosas que hay que discutir, pero claramente el kirchnerismo presentó esto al final del día para presionar a la justicia con esta idea del lawfare que tienen y que vienen llevando hace rato. 62,270, que son los números claves de este presupuesto. 60 de inflación para el año que viene, 2 de crecimiento del PBI, 2,70 el dólar oficial del año que viene. ¿Es dibujo? Bueno, yo creo que vamos a estar lejos de esos números. Igualmente también, de nuevo,
nosotros cuando presentamos durante 3 años presupuesto en nuestra ¿También gestión, dibujaron? No, también nos equivocamos. Digo, Claro. pensábamos que podíamos bajar la inflación y lo planteábamos en el Claro. presupuesto y no lo pudimos hacer. O pensábamos que íbamos a crecer más de lo que finalmente crecimos. Lo importante de estos números que plantea el kirchnerismo es no darle los grados de libertad para que, si subestiman los ingresos, puedan después usar esos recursos sin el control del Parlamento. Eso es lo importante y eso sí lo logramos en el presupuesto. Ellos no van a poder usar los recursos que vayan por encima de estos parámetros de manera discrecional. Van a tener que volver al Parlamento para discutir a dónde alocar esos ingresos. O sea, todo lo que superavitarios. reciban producto de la inflación, Por ¿no? encima de sus Por boletos. encima de eso no lo pueden usar. Exactamente. Porque justamente, ¿no? Si hay inflación, van a recaudar mucho más dinero. Yo creo ¿no? que ellos siempre subestiman los recursos en el presupuesto para tener grados de libertad después en el uso de los recursos que van por encima de la pauta Claro. presupuestaria. Hoy logramos en este presupuesto que ellos tengan que volver al Congreso a plantear dónde alocar esos recursos extraordinarios. Willy, querido. Rogelio, no deberían haber directamente evitar dar quórum, porque yo analizo lo siguiente, porque el déficit del 2023 va a ser 1,9% del PBI, ¿no? Primario. Ustedes le dejaron a Alberto Fernández 0,5%. O sea, están convalidando que le van a dejar no solo más deuda, sino que van a tener en el primer año de gestión, si ganan las elecciones presidenciales, que hacer un ajuste que en realidad después no le van a poder decir la herencia recibida en lo fiscal, porque ustedes le están convalidando este 1,9% de déficit primario. Mira, nosotros no dimos quórum porque entendíamos que podíamos con el quórum también generar un mecanismo adicional de negociación, es decir, más allá de lo que habíamos acordado, poder corregir en sentido que nosotros consideramos correcto el presupuesto. Pero bueno, también hay que analizar que si otra vez el gobierno se quedaba sin presupuesto, iba a tener más grados de libertad para usar recursos utilizando el presupuesto anterior. Había cuestiones como, por ejemplo, el financiamiento de las elecciones que no estaban en el presupuesto anterior y que requerían de una partida presupuestaria para financiarlo. Digo, el gobierno tiene que tener un presupuesto. Este fue un pésimo presupuesto y nosotros logramos, con el número que tenemos, que no es de mayoría, evitar que fuera aún peor, ¿no? Evitamos de nuevo esta andanada contra la justicia, evitamos que pudiera tener margen para aumentar los impuestos, sobre todo sobre el campo, evitamos el manejo discrecional de recursos cuando subestiman la inflación. Se hizo lo que se pudo. Por supuesto, no creo que este sea un buen impuesto, sobre todo cuando vemos que el impuesto para llegar a ese 1,9% de déficit lo que hace es ajustar sobre los gastos más sensibles para la sociedad. La educación, la primera infancia, la alimentación para los chicos. Claro. Digo, no hay ningún ajuste sobre las empresas públicas, no hay ningún ajuste sobre los privilegios de la política, no hay ningún ajuste sobre los privilegios de sectores que la política apaña. No es el recorte que necesita la Argentina. Totalmente. Otra pregunta que tiene que ver con la política y las elecciones del año que viene, justamente. El otro día, así como al pasar, Máximo Kirchner dijo esta frase: entendemos que el plazo entre las PASO y las generales tiene que ser más corto. ¿Usted cree que se vienen cambios en los tiempos electorales? Yo creo que es lamentable que en este panorama que está viviendo la Argentina, donde la gente básicamente vive con tristeza, con angustia, la política o los dirigentes del oficialismo, los que gobiernan, los que tienen la responsabilidad de gobernar, estén más preocupados en la estrategia electoral para perder por menos que en resolver los problemas de la gente. Quieren acercar los tiempos electorales entre las PASO y la general y la segunda vuelta y la entrega del poder, para que no ocurra lo que le pasó a Macri. Bueno, esos 2 meses y pico entre las PASO y la primera vuelta. Yo creo que todo se puede discutir en términos de reformas electorales. Nosotros planteamos la boleta única, podemos introducir un debate más amplio respecto a cosas para mejorar. ¿Es este el momento? Estamos a pocos meses de encarar un nuevo calendario electoral. Lo que pasa es que Máximo y Sergio Massa especulan con lo siguiente: si estiran un poquito más las PASO y la llevan un poquito más cercano a octubre, le da más tiempo a Sergio Massa para bajar la inflación. Fíjate lo que están pensando. No, bueno, sí, bueno, pero... En donde ponen el foco de la energía, en donde ponen el pensamiento. Están en eso. La gente, hay 4 millones de argentinos que no comen.
que tienen un ingreso que no les permite Son cubrir indigentes. son indigentes, que la canasta básica alimentaria. Hay casi 40% de pobres, uno de cada dos jóvenes es pobre y uno de cada dos jóvenes abandona la escuela secundaria. ¿Por qué no nos ocupamos de esos temas? Y no de especular a ver si cambiando 2 meses ellos pueden tener más votos y perder por menos cantidad. Porque perder van a perder, porque la gente ya decidió que este no es el camino. Le agradezco mucho haber venido. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Aprovechá en Simmons el especial de tarjeta Visa con descuentos acumulados de